Mientras lo vas, ténmelo aquí, ¿no? Para que empiece y lo... Ajá. A ver, espera. No sé si yo... Sí, pero no la quiere grabar acostada. Ya. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto verlos aquí. Este es nuestro cierre del año. Este es nuestro cierre del año, es la última conferencia formal que realizamos. Todavía nos falta nuestro festejo y para ponernos de acuerdo para el próximo año. Y pues para nosotros es un gran honor, placer, gusto sensible tener aquí a nuestra querida amiga, maestra, compañera Laura Colín, que ustedes seguramente la conocen. Hemos estado con ella en muchas conferencias, en muchos eventos. Ella nos ha acompañado y nosotros la hemos acompañado a ella casi desde nuestros inicios. Entonces es muy interesante porque es una inquietud que a todos aquí presentes se nos ha venido generando desde que la conocemos a ella junto con el maestro Luis, con Luisito nada más, junto con Luis y bueno, ahora con Claudia, sobre buscar alternativas de desarrollo, pero más que nada alternativas de vida. Y la maestra es experta en economía solidaria, social y local. Y ahora también ella pues nos va a venir a hablar sobre las cuestiones del campo que están muy apretadas por toda esta agenda que tenemos. Desafortunadamente ahorita tenemos se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay que revisarlo, hay que ver qué implicaciones nos va a generar eso, sobre todo en el campo, que es una parte que a nosotros nos afecta desde los tratados anteriores, pero también pues en la forma del consumo que nosotros hacemos, la forma de vida. Todos estamos preocupados por el medio ambiente, por los productos que se generan, que son contaminantes, pero no nos preocupamos a veces empezando desde nuestras casas, que es una cosa que nos ha venido siempre recordando la maestra. Y ella, como ustedes saben, ella es antropóloga social, pero además se ha dedicado al estudio de los movimientos sociales y contraculturales, y en especial a la economía solidaria. Pertenece a la red Ecosol. Ella viene del colegio de Tlaxcala. Entonces vamos a aprovechar al máximo su plática, porque saliendo de aquí se regresa a Tlaxcala y va muy lejos. Entonces le pasamos ya sin más la palabra a Laura para que inicie, y vamos a hacer esto, la dinámica, ella que nos hable todo lo que quiera, porque realmente es muy importante escucharla, y al final nos vamos a preguntas muy concretas para que le dé tiempo de contestar, dado que se va de viaje, ¿sí? Muchas gracias, bienvenida, Laurita. Gracias, Tocaya. Estábamos ahorita hablando con Luis del Foro Social Mundial, y ahí fue donde nos conocimos. Sí. ¿Eso fue hace cuánto, Luis? ¿10 años? Más. Más de 10 años. Sí. Wow. Maestra, con el micrófono así para que pueda escuchar. ¿Más acá? Allá atrás sí oye, okay. ¿no? Bueno, antes de, o sea, el tema que propuse era la 4T y el campo, pero un poquito antes de entrarle concretamente al tema del campo y las propuestas para el campo, tenemos que hacer un pequeño contexto de la 4T y lo que está pasando. Y bueno, yo sé que muchos de aquí son AMLovers, como el término. Quiero decir que por supuesto que no estoy en contra, todos estamos a favor de un movimiento social, y creo que la cosa más importante es que les da la voz o representa a esa parte del pueblo que él les dice los fifís, yo les digo los blanquitos. Ellos se dicen a sí mismos la gente decente. Trataron de cerrar los ojos y hacer de cuenta que no existía, ¿no? Y prefirieron elegir un analfabeta, pero porque era guapito, con una mujer presentable, para presentar una cara blanca de México, olvidándose que el 80% de la población es mestiza.
y tiene una lógica diferente y no puedo decir yo que somos morenitos porque la cara no me da, pero el espíritu sí, ¿no? Entonces, como movimiento social, me encanta Sivechi, al que voy a citar 2 veces hoy en esta plática, habla del odio de las burguesías latinoamericanas a los movimientos plebeyos, ¿no? AMLO es un movimiento plebeyo como lo es Cristina en Argentina o como lo es Evo en Bolivia, como lo era Lula, un obrero metalúrgico en Brasil, y los blanquitos no les perdonan que sean vietones, ¿no? ni plebeyos. Entonces, dicho esto, mi posición obviamente va a tener una posición crítica, que no es una posición crítica de fifí, sino una posición crítica constructiva de pensar qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo primero es partir de... yo revisé todo el Plan Nacional de Desarrollo, el de AMLO, no el de los economistas. Y bueno, no voy a decir que escucho toda la mañanera porque el tiempo de la vida no me daría para escucharla toda, pero escucho las partes que retransmiten los otros programas. Y hay un discurso de López Obrador en contra del neoliberalismo. El término neoliberalismo se utiliza casi como epíteto y como insulto, y se asocia, si uno revisa en los textos, inclusive en el nuevo libro que sacó, que ese todavía no lo termino de leer, pero lo he ojeado, el neoliberalismo con corrupción. Pero el neoliberalismo no es solamente la corrupción. El neoliberalismo, que entra en México en 82 con Miguel de la Madrid y en los países de Sudamérica un poco antes con los golpes militares, por el cual estoy aquí, es una nueva división internacional del trabajo. Y en esa nueva división del trabajo le corresponde a los países desarrollados, aquí entre comillas, la producción industrial, y a los países subdesarrollados, según su criterio, volver a ser, como en el siglo antepasado, proveedores de materias primas. Y eso ha generado un proceso de desindustrialización, de destrucción de la industria nacional que existía, bien o mal, con buena calidad o poca calidad, y la transformación, lo que ahora llaman el sector industrial, en realidad es maquila, que la maquila no es un proceso industrial, sino un trabajo a destajo, semi-esclavo y de lo peor que se puede imaginar. Esta división del trabajo que remite a los países subdesarrollados a la producción de materias primas, aparentemente todavía no se modifica. Y ese es uno de los puntos centrales. ¿Por qué? Porque eso se ve por ejemplo, en lo que hablábamos con Luis hace un ratito, el tren transísmico. El tren transísmico no es más que la continuación del Plan Puebla-Panamá. Un día invitaste a Barrera, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si él les contó, yo la primera vez que lo escuché, esto fue en 94, imagínense, cuando él nos explicó el Plan Puebla-Panamá, cómo la industria tecnológica está en la costa este norteamericana, el mercado está en el Pacífico, cruzarla de un lado al otro de Estados Unidos, como América del Norte es así, implica cruzar 3 desiertos y 2 cadenas montañosas, y es costosísimo. Entonces la idea, y además la mano de obra en Norteamérica es cara, entonces la idea es bajarla por el Golfo, introducirla por México, que aquí se vayan armando con la mano de obra barata de las maquiladoras y llevarla al Pacífico, y el tren transísmico es precisamente para eso, para llevarla a los puertos del Pacífico. Las zonas económicas de las cuales ya no habla, afortunadamente, es exactamente lo mismo, es decir, ser un país de armadoras para que las cosas se vayan para el otro lado.
Ahora les digo, más adelante, qué pasa con el campo en ese esquema. Y esto lleva a una enorme concentración monopólica en grandes corporaciones internacionales que son las que se han adueñado del mercado. Ya no podemos ni siquiera decir que son norteamericanas o francesas o alemanas. Y en cualquier campo, por ejemplo, en el campo de los agroquímicos, en los 90 en cada país había más de 100 empresas que producían agroquímicos localmente. Para los 2000 quedaban 20 por país. En este momento hay 5 transnacionales. 4, porque ya se fusionaron Bayer y Monsanto. En la farmacéutica igual, es decir, vienen las farmacéuticas, se compran las farmacéuticas locales, no para ponerlas a trabajar, sino para cerrarlas y que no les hagan competencia. Es decir, hay una enorme concentración monopólica que no deja lugar a las pequeñas industrias nacionales o lo que sea, ¿no? Esto va a derivar de lo que se llama las políticas del Consenso de Washington, que son los 10 puntos del Consenso de Washington que se firma en 1982 y lo firman Reagan, Thatcher y Willy Brandt. En lo cual nadie se dio cuenta en su momento, pero en el transcurso del tiempo fuimos viendo, ¿no? Quitar la seguridad, privatizar todo, privatizar la seguridad social, privatizar las escuelas, privatizar, por supuesto, todas las industrias del gobierno, privatizar, ¿qué más? ¿Qué no nos privatizamos? El agua, o sea, todos los servicios públicos, es decir, todo convertirlo en un negocio. En ese proceso, ¿qué es lo que va a pasar? En ese proceso, un montón de gente se va a quedar sin trabajo y parte del Consenso de Washington, el último punto es lo que eufemísticamente llaman la flexibilización laboral, que es quitar absolutamente todas las, bueno, no absolutamente porque ha habido resistencia, los derechos asociados al trabajo y se quita, es más, de la Constitución la palabra derechos sociales y se sustituye por trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Como lo define, no sé la última reforma, la tengo que checar la última, pero lo definían como tener condiciones sanitarias en la empresa, equidad de género y no me acuerdo qué otra cosa, hay capacitación. O sea, 3 cosas que le convienen más al empresario que a los trabajadores, pero ni una sola palabra sobre prestaciones, sobre jubilación, aportaciones y todo lo demás. Bueno, ese es el esquema neoliberal. Pero dentro del neoliberalismo, como se ha desarrollado en estos 30 y ya y pico de años, ha habido 2 variantes. Una es el neoliberalismo o capitalismo de cuates, que fue la vertiente de Peña Nieto, o sea, el segundo punto del Consenso de Washington dice claramente, no me voy a acordar textual, pero claramente dice dejar de canalizar el recurso público a actividades improductivas, llámese educación libre, gratuita, salud, etcétera, y canalizarlo en infraestructura productiva. Entonces, ¿qué era? Darle el dinero del Estado a los industriales, eso fue el capitalismo de cuates. O sea, yo, como dijo mi tocaya, soy académica y una cosa que nos íbamos dando cuenta era que ya no había financiamiento para la investigación y que nos aprobaban los proyectos aprobados sin financiamiento. Hasta que ahorita nos enteramos que el dinero de CONACYT se iba a la Bayer, a su carne, a todas las empresas. Pero también era, por ejemplo, en el límite de Tlaxcala y Puebla se puso la Audi y para la Audi Rafael Moreno Valle, que está donde está, no voy a decir más nada porque luego me sacan el periódico, le gastó 17.000 millones en infraestructura y la Audi invirtió 7.000.
El gobernador de San Luis, cuando asumió Trump y presionó a la Ford para que no se viniera, estaba a punto de suicidarse porque había urbanizado 700 hectáreas en San Luis Potosí para traer a la Ford. O sea, todo el recurso se iba para los cuates. Bueno, igual en Argentina con Macri, o sea, ese es el capitalismo de cuates, o la política de Hood Robin, o sea, robarle a los pobres para darle a los ricos. Pero hay otra variante del neoliberalismo, y que es los neoliberales de izquierda. Los neoliberales de izquierda desafortunadamente coinciden con lo que yo decía, que es los plebeyos, porque le apostaron a una materia prima como base de su desarrollo. Generalizadamente en toda América Latina, la minería. En el caso de Argentina fueron las retenciones a la soya. Argentina se convirtió en el principal productor de soya transgénica. Después se exportó el modelo a Brasil y están destrozando el Mato Grosso metiendo soya transgénica. En el caso de Bolivia el gas, en el caso de Lula el petróleo, en el caso de Venezuela el petróleo, sin haber cambiado las condiciones estructurales de dejar de ser un país exportador de materias primas. Entonces, ahí es donde la pregunta es cómo salir de la... pero ¿cuál es la diferencia entre la izquierda neoliberal y el capitalismo de cuates? Que la izquierda neoliberal, esos ingresos derivados de la exportación de materias primas, los redistribuyen. O sea, es una política redistributiva y sí lograron mejorar las condiciones de los de abajo, que ahorita vamos a ver de dónde sale eso. La pregunta es cómo salir de esa trampa, es decir, cómo hacer para poder restituir economías. Yo diría, no pensemos hacia lo grande, sino simplemente que la gente tenga la posibilidad de lograr su reproducción social con un trabajo digno, es decir, no con subsidios. Subsidios. Ahorita entro a los subsidios. La propuesta que se encuentra en todos los planteamientos de la 4T, una de las más repetidas es el recuperar el protagonismo del Estado, es decir, quitar... ¿Qué significa el protagonismo del Estado? Pues que el Estado intervenga en la economía, que el Estado pueda impulsar determinadas cosas, el volver a tener trabajo estable por parte del Estado. La otra es la soberanía alimentaria, y la de restituir el mercado interno. No menciona nada, curiosamente, de la soberanía industrial. O sea, lo busqué por todos lados, pero en ninguna parte habla de la soberanía industrial, es decir, industrial, pequeño industrial o lo que quieran, de restituir, porque una cosa es la comida, pero también tenemos que tener soberanía en los bienes de consumo. Pero en la práctica lo que hemos visto a través de los discursos, a través de la inversión y demás, es que le apuesta a Pemex. Y apostarle exclusivamente a Pemex, a la recuperación de Pemex, es seguir dependiendo de la exportación de una materia. O sea, lo último fue el que se encontró el yacimiento gigante de no sé cuántos kilómetros de extensión. Los programas concretamente van a ser los de jóvenes, que nadie dice, jóvenes construyendo el futuro, nadie dice que esté mal. Yo gracias a eso tengo una asistente que es profesionista, que es licenciada en transformación alimentaria, alguna cosa así, pero que dice que donde puede trabajar le ofrecen 2.000 pesos. Creo que
trabajando 8 horas y entonces prefiere la beca de jóvenes construyendo futuro, pero así están la mayoría. O sea, entran a trabajar en lo que sea, conmigo algunas cosas a aprender, pero no de la formación para lo que estudió. Las becas, el crédito a la palabra, la producción para el bienestar, que no se define muy bien qué es, la política de precios de garantías para granos básicos y uno de los programas más interesantes al que voy a volver más adelante, que es Sembrando Vida. Ahora, antes de volver a lo del campo, ¿qué son las transferencias condicionadas? Las transferencias condicionadas, los programas de subsidio, como se conocen, Progresa, Prospera, Oportunidades y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero las reglas de operación son exactamente iguales a las de Prospera, de bienestar. Pero las reglas de operación son exactamente las mismas que las anteriores. También lo de las personas de la tercera edad y demás. Pero todos ellos técnicamente se llaman transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas no son un invento populista de México, ni un invento populista de Lula, ni de Argentina, sino que están en toda Latinoamérica y en todas partes son prácticamente igualitas. Esta va a ser una política del Banco Mundial, impulsada por el Banco Mundial, después de la década perdida. La década perdida es la década de los 80s, donde se aplican a rajatabla todas estas medidas del consenso de Washington y la pobreza a nivel mundial se dispara arriba del 50%. Entonces, bueno, lo que vieron en el Banco Mundial era que eso era una situación explosiva. Pero como no estaban dispuestos a cambiar el modelo para generar trabajo digno, o trabajo, como le quieran decir, menos decente, inventan esto de las transferencias condicionadas. Yo tengo transferencias condicionadas, porque el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT es una transferencia condicionada. Como el salario que nos pagan en las universidades o en los centros de investigación no nos alcanza para vivir, entonces inventan esto del Sistema Nacional de Investigadores, que es como un sobresueldo para que podamos vivir. Como un bono, una cosa así. Pero ¿cuál es la característica? En todas partes es igual. No es un derecho. Te lo pueden quitar cuando quieran, como a los de oportunidades se los quitan si no votaban a favor del que se los daba, porque igual hacía el PAN que el PRI o que el PRD. No generan ingresos para la seguridad social, o sea, no se pueden sumar a los ingresos para la seguridad social, no tienen ningún tipo de prestación, aunque por ahí los asocian con el seguro popular, que no funciona, por otra parte. Bueno, en algunos lados funciona, en Tlaxcala no funciona. Y son, por tanto, un mecanismo de ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque, bueno, además, el condicionamiento está en qué se basa el condicionamiento, que la gente tiene que hacer lo que le piden el que le está concediendo la transferencia condicionada, que puede ser ir a cursillos, ir a lavar banquetas o tener una productividad X en el caso de los maestros o de los universitarios. Entonces, las transferencias condicionadas no son realmente una forma de ingreso legítimo, o sea, sí es legítimo porque tenemos derecho a tener un ingreso normal, pero no es un ingreso real que pueda considerarse como tal, sino la zanahoria delante del burro para que camine y para tenernos controlados. Y el que se rebela, se le quita y ya. Entonces, y lo lograron. Yo lo veo con la señora que trabaja en mi casa, que me cuenta lo que pasa en el sector de abajo y cómo todas las que se negaron a llevar las 10 credenciales de lector se lo quitaron. O lo veo con mis colegas del SNI, que todo el mundo está desesperado peleando por los puntos
para no perder el SNI, entonces no hay ninguna capacidad de organización ni de vida colectiva, porque todo el mundo está en el individualismo peleándose por dirigir tesis o por publicar un artículo, o como pongo en un artículo por ahí, el cítame por favor, ¿no? Cítame para que tenga más puntos. Entonces, todas estas políticas que le dije, jóvenes, becas, tercera edad, crédito a la palabra no, pero el propio Sembrando Vida son programas de transferencias condicionales que pueden salvar una emergencia, pero que no están generando condiciones de trabajo para la reproducción social de la gente, sino que siguen siendo, como se los ha denominado técnicamente, de tipo clientelares. ¿Qué? Dádivas o clientelares. Clientelares porque eres la clientela y te tienen controlado. Lo más grave es que es una forma de ejercicio de poder. ¿Qué pasa? Ahora sí llegamos a... ¿Qué pasó en el campo con el neoliberalismo? ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto que el campo esté abandonado. Simplemente cambió de sentido. Y ahí nos tenemos que ir al señor que nos acompaña, no el de las zapatillas de tacón, sino a y cómo en México hubo una revolución, o como dice Armando Bartra, cada vez que el Estado se olvida del campo, el campo se levanta. Y en México hubo una revolución que creó el sector social de la propiedad, con dos modalidades, los ejidos y las comunidades para las comunidades indígenas, valga la redundancia, hasta que viene la contrarreforma agraria de López Portillo, de Salinas de Gortari, donde se vuelve a intentar privatizar el campo. Esta política liberal, la primera medida de introducir la propiedad privada en el campo es de 1821. Bueno, en realidad la primera fue de las políticas de los Borbones, 1786 creo que es. Y todo el siglo XIX, hasta que hacen las leyes de desamortización, estuvieron friegue y friegue para tratar de meter la idea de propiedad privada en esos campesinillos, dice Armando Bartra, que se negaban a entrar en la lógica. Cuando se da la reforma agraria, gracias a Zapata, en realidad es una concesión que hace Carranza para calmarlos, pero la idea no era respetar las fórmulas tradicionales de producción. Y hay una frase que no me acuerdo si es de Calles o de cuál de los presidentes, que dice: la revolución hizo de los peones campesinos. Pero ahorita la reforma agraria dice la revolución los tiene que hacer granjeros. O sea, ha habido durante los 70 y pico de años de revolución el intento por parte de los gobiernos de meterlos en la lógica de la producción de mercado. Es decir, conservando la estructura tipo cooperativa que tienen los ejidos, pero tratando de colectivizar los Cárdenas y Echeverría, tratando de meterles formas de presión. O sea, si ahora la presión son las transferencias condicionadas, las presiones anteriores eran créditos, fertilizantes, sistemas de comercialización, lo que técnicamente se llama las estructuras de soporte. Y entonces los campesinos se acostumbraron a depender para producir totalmente del Estado. O sea, perdieron totalmente la autonomía por lo que habían luchado tanto, no así los indígenas ahí siguen son necios, no quieren cambiar, afortunadamente, pero muchos de los campesinos ejidatarios fueron entrándole a la economía de mercado, pero con la mano de papá gobierno. En el momento que se quita la mano de papá gobierno, se cayó. Pero eso no quiere decir que se cayó el campo.
sino que en vez de farmers, granjeros o lo que quiera, entraron las agroindustrias. ¿Y qué son las agroindustrias? Toda la producción de exportación de materias primas también, o sea, no es una producción industrial. El caso terrible es Michoacán. Michoacán tenía 1 millón, todos son iguales, pero ese es el que me acuerdo los números. Michoacán producía el 100%, no el 100%, pero la gran mayoría de la lenteja que se consumía en México, y el 100% de la lenteja que se consumía en México era mexicana. Tenía 1.600.000 hectáreas de maíz y frijol, y no me acuerdo cuál era el otro producto. No, eso es lo nuevo. Entonces ahorita lo que tenemos son las 10.000 hectáreas de aguacate, 1.600 de arándano, moras y todas esas cosas, y todo de exportación. Laura acaba de contar el chisme, vengo llegando de Canadá, mi hijo vive allá, mi nuera es ecoconsumista, eso quiere decir que consume puro producto orgánico, pero en los supermercados. Y todos los productos de fruta que consume, productos que aquí no conseguimos, como los higos. ¿Dónde hay higos en el supermercado? De repente hay una señora ahí afuera con su triangulito de higos y uno les puede comprar un cuartito. O a veces en el mercado, pero en los supermercados aquí no hay. Y cranberries tampoco nunca he visto. ¿Qué? Sí, hay besos. ¿Cranberries? He puesto de la calle. No, pero el supermercado O sea, un montón de productos. Las peras que ella consume, todas hechas en México, nunca jamás las vi en México, porque son peras mantequilla y aquí hay unas peras todas duras y feas. O sea, Sinaloa con el jitomate, los limones también. En Michoacán el limón, aguacate y todos estos productos de berries de diferentes tipos. Y todo para la exportación. Y han hecho fortunas. Pero poca superficie de terreno, poca mano de obra, y la mano de obra que tienen, jornaleros. O sea, estuve en 2 o 3 ranchos y ahorita ya están avanzando con los aguacates sobre Jalisco. Durante el año tienen 4 o 5 personas. A la hora de la pizca es cuando contratan personal, pero ese personal ya sabemos en qué condiciones trabajan los jornaleros. Entonces, cuando nosotros vemos las estadísticas nacionales que tanto les encanta citar, vemos que la industria está bien. Sí, pero todas son maquiladoras, en realidad no es industria. Vemos que el sector agrícola está bien, sí, porque está exportando un montón. Pero en el campo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha quedado? Yo me acuerdo, esto siempre lo cuento y no me importa contarlo, total no digo el nombre, cuando se estaba discutiendo la contrarreforma agraria, yo trabajaba en reforma agraria y tenía tratos con Banca Agropecuaria de Bancomer. Y el director era uno de los lobistas para que se hiciera la contrarreforma agraria. Y entonces le digo, ¿y qué vas a hacer con el 1,5 millones, me quedé corta, de campesinos que la industria ya no tiene capacidad de absorberlos? Y le digo, ¿una guerra con Guatemala? ¿Saben lo que me contestó? Dice, tú eres buena, con Guatemala corremos el riesgo de ganarla. Yo lo haría con Estados Unidos para que los maten a todos. No hubo guerra, no los mataron a todos. ¿Dónde están? De jardineros en Estados Unidos. Entonces, el campo, yo vivo en el campo está prácticamente muchas parcelas abandonadas, ha caído totalmente la producción para el mercado nacional. Por ejemplo, el arroz, en los 90s se producía el 70% del arroz que se consumía en México. Ahorita se produce el 14%. Entonces, todo lo que es la producción para el consumo interno se cayó totalmente.
Y entonces ahí todos aplaudimos cuando López Obrador empezó a hablar de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque es restituir esos productos, vayan a la... No me digan que en el mercado, ¿vale? Pero en el mercado también. Vayan a comprar el arroz del mercado. No es de aquí. No es de aquí. Y en el súper todo es de otras partes. O sea, ya no existe la producción. Las manzanas, las peras son de Estados Unidos. En Canadá se comen las de aquí, nosotros consumimos las de allá. Entonces, vamos a Sembrando Vida. No. Con crédito a la palabra, aunque es ganadero, y con los precios de garantía, definitivamente se puede incentivar la producción. Y con Sembrando Vida, ¿ya saben cómo funciona Sembrando Vida? Sembrando Vida son para menos de 2,5 hectáreas. Y es un sistema que se llama MISMA, creo, no lo traje anotado, que es cercar la parcela de 2,5 hectáreas o cada 1 hectárea, que es más o menos lo que trabajan los campesinos, con árboles frutales y producir en el interior lo que quieran producir. Pero se les da una beca de 6.000 pesos al que registra la parcela. Y si meten al hijo o al hermano o algún pariente, también se le pagan unos 6.000 pesos. Entonces, sin duda, se va a reactivar la producción, porque la gente por 6.000 pesos lo va a hacer. Hay partes del programa que no creo que vayan a funcionar. Por ejemplo, pretenden que se haga colectivamente, y ahorita les voy a explicar por qué no creo que vaya a funcionar, una fábrica de composta orgánica. Porque eso implica que cada uno de los beneficiarios tenga que trabajar en colectivo en la comunidad. ¿Y qué otra? Y un vivero colectivo. ¿Por qué les digo que no va a funcionar? Porque yo estoy en el campo y sé quiénes son los que han quedado en el campo. Entonces yo estoy colaborando con una certificadora participativa que la certificadora lleva 3 años, 4, no me acuerdo, pero el grupo de campesinos con los que trabajamos llevan más de 20 años trabajando, hay 2 mercados alternativos en Tlaxcala, o sea que sé quiénes son los que se quedaron en el campo. ¿Quiénes se quedaron en el campo? Campesinos. No, esos están de... ¿Qué? Las mujeres y los viejos. Todos los hombres, ahorita he empezado a preguntarles a los que son ejidatarios, bueno, ¿y cuántos son los que siguen produciendo? ¿Cuántos son en el ejido? Voy a inventar la cifra, pero más o menos la proporción es así. 260. ¿Cuántos son los que están produciendo? 20. ¿Cuántos son agroecológicos? 7. Entonces, y todos arriba de 50 años. Y en casi todos los casos, los hijos están del otro lado. Y en el caso de las mujeres, son las mujeres que los migrantes dejaron. Generalmente les pregunto, bueno, ¿y tu marido? Se fue por cigarros. Y ya no regresó. Entonces, y las mujeres, obvio, algunas están haciendo milpa. No todas, porque la milpa es muy pesada para las mujeres, lo que están haciendo es traspatio. O sea, en el traspatio con invernadero tienen hortalizas, tienen, por supuesto, animales de traspatio, tienen frutales, pero los hombres estos que les estoy diciendo, mayores de 50 años, que son los que siguen trabajando, han acaparado las parcelas de los que se fueron a Estados Unidos. Y hay un concepto que se ha inventado para explicar las dinámicas que tiene en el campo ahorita, que es el de pluriactividad. La pluriactividad quiere decir, en principio se vio de que seguían sembrando, pero al mismo tiempo eran albañiles o obreros o trabajaban en otra cosa, pero también sembraban, ¿no? Pero en el caso de lo que yo estoy observando es que tienen la pluriactividad también para la producción. Entonces tienen 1 o 2 parcelas o las que puedan
con agroquímicos, paquete tecnológico, y eso se lo venden a los acaparadores, que generalmente a su vez lo venden para alimentos balanceados. Tienen otras 2 parcelas que la hacen con semilla criolla pero con fertilizante, que es para alimentar sus propios animales. Y 1 o 2 agroecológicas, o orgánicas o naturales, o como le quieran decir, que es para su propio consumo. Porque obviamente dicen que los maíces industriales no saben igual y que lo bueno es lo que se produce tradicionalmente con semillas tradicionales y toda la cosa que ya les habrán hablado de eso. En el caso, y venden los excedentes de eso en los mercados alternativos. En el caso de las mujeres que tienen esta producción de traspatio, es lo mismo. Son maquiladoras, algunas son maestras, trabajan como maestras, otras trabajan en la limpieza en una casa, y todas tienen chilpayates, un montón de chilpayates. Entonces se tienen que estar dividiendo entre el trabajo que hacen afuera, el trabajo que hacen en el traspatio, el cuidado de los niños, más las juntas de las escuelas y todo lo demás. Entonces, sí van a poder producir. Pero ¿cuál es la bronca? Una de las broncas centrales, que no la ha considerado ningún programa de los, por lo menos me revisé todos los programas, es ¿cómo van a hacer para vender? Una señora que trabaja o maquilando en su casa, porque mucho he visto que maquilan dentro de la casa, o en la maquiladora, o como doméstica en una casa, para además salir a vender. Pero además, ¿cómo van a hacer para transportar esos productos si no tienen una camioneta y no tienen una producción suficiente que les permita comprarse una camioneta? Entonces, en el caso de nuestra experiencia, que les digo lleva años, lo que hizo esta organización Campesinos es que con un recurso de Pampa en el Mundo, creo que fue, compró 2 camionetas, y hay una persona de la organización que el día antes del mercado alternativo pasa y recolecta los productos y los lleva al mercado alternativo, y no es un intermediario, sino que hay un precio estable, digamos, que no cambia estacionalmente, y del cual solo se sacan los gastos de transporte y de un viático para el que hace esto, que trabaja 3 días a la semana, ¿no? Pero es un sistema que nos ha llevado, o que les ha llevado, porque yo llevo nada más 2 años, más de 15, 20 años consolidar. La lógica de la agroecología, que es con la que trabaja esta organización, es muy parecida a la de Sembrando Vida. Es decir, utilizar abonos orgánicos, rodearla, hacer conservación de suelos, plantando nopales o frutales alrededor, o magueyes, el ir mejorando la tierra. O sea, la lógica es la misma. Pero el problema que yo veo en Sembrando Vida es precisamente que no está planteando estas estructuras de distribución. Ahora, vámonos a lo otro que decía Laura, y ya para ir completando. Supongamos, o sea, la producción de maíz y frijol, les digo, con los precios de garantía se va a recuperar. Y eso aparentemente lo tienen resuelto, porque todavía existen 29.000 tiendas con Asupo. Y con Asupo ya dijo que va a comprar maíz y frijol. Pero con el maíz y frijol no hay bronca, porque el maíz y frijol puede estar ahí una semana. La bronca es con las hortalizas, que son perecederas. Entonces, ahí es donde no hay una estructura. Pero supongamos que empieza a haber maíz y frijol en las tiendas con Asupo, o que hay tanto que supera las tiendas con Asupo. ¿Qué vamos a seguir encontrando en Walmart? La importación y lo que ellos hacen.
los productos Great Value que los producen en donde se les da la gana. O sea, ¿cómo va a ser el gobierno para presionarlos, forzarlos a que compren los productos nacionales? O sea, ¿cómo va a generar? O sea, con los supermercados dudo que lo pueda realmente hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia alternativa? Pero la otra cosa es no solamente cuál va a ser la disponibilidad, sino cuál es la lógica del consumidor. Y ese es el problema, uno de los problemas más graves, ¿no? O sea, una cosa que ya se los mencioné en alguna otra de las pláticas es que las remesas lo que han hecho es empeorar la dieta. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene dinero en efectivo, ¿en qué lo gasta? En comida chatarra. Es decir, a la gente no le importa el origen del producto, no le importa qué tan sano es y no le importa, lo que le importa es, desgraciadamente, solventar. No, ahora, tú me vas a decir que comer sabritas es alimentarse. No, es golosina. ¿Por qué lo hacen? Son bienes simbólicos, más que alimenticios. Por la publicidad, porque se sienten modernos, porque se sienten gringos. Porque es la dieta que importan de Estados Unidos. O sea, ha habido un deterioro de la dieta impresionante en menos de 10 años. ¿No? Entonces ahí es donde entra lo que yo planteo de que lo tenemos que hacer en parte desde nosotros. Es decir, cómo organizamos esas cadenas de consumo, como lo que están haciendo que son canastas, ¿no? Comandas. Las comandas. Les estaba comentando, estuve en el encuentro de economía solidaria en Argentina en septiembre y ahí lo hicieron en gran parte a través de las universidades, pero hicieron un sistema donde en las centrales de abasto el gobierno le cedió un espacio a lo que podemos llamar entre comillas sociedad civil, que son las organizaciones de productores van y dejan su producto ahí y las organizaciones que hacen las comandas, las canastas o como le quieran decir, van y lo recogen ahí, o sea que es menos bronca de que cada organización, o sea, imagínense, ustedes hacen una organización de consumo en su comunidad y se tienen que ir a Milpa Alta por los frijoles, ya no sé dónde por el amaranto, ya no sé dónde por la papa. Claro. Nadie puede, porque nadie tiene el tiempo suficiente. Entonces, el tener un lugar donde se acopia para luego redistribuir, soluciona parte de la relación, del vínculo. Pero esas cadenas no las va a construir el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno las va a construir a lo grande, como hace todo. Entonces, a lo mejor va a ser... O sea, va a tratar de presionar a los supermercados o lo va a tener en las tiendas con azupo, pero las tiendas con azupo no siempre las vamos a tener a disposición y la gente no se va a trasladar hasta donde está la tienda y la tienda a lo mejor va a tener una parte y no todo. Entonces, es necesario una organización en parte como la que hemos hecho en Tlaxcala, con estos mercados alternativos que les digo que uno ya tiene 10 años y el otro 7 años y ahorita se inauguró otro en la Secretaría de Cultura, o sea ya tenemos 3, donde hay una organización de la producción, una organización de la distribución y una organización de los consumidores. Y esto sería desde el punto de vista de lo que sería la soberanía alimentaria. Pero luego tenemos que entrarle a lo que yo dije la soberanía industrial. En realidad yo creo que la industria ya no funciona. Si la industria del siglo XIX, taylorista, gigante con grandes plantas, está desapareciendo.
¿quién la está sustituyendo? La robótica. Exacto. Los robots sustituyen, por ahí tengo las cifras, tengo todas de cuántos trabajadores puede sustituir un robot. Nada más hace 2 años, ¿se acuerdan que Vancomer puso, achicó la parte de adentro y agrandó los cajeros? Fueron 2.500 desempleados hace 2 años. Amazon ya está pensando en tiendas departamentales, pero además Amazon misma, ¿no? O sea, lo que significa la compra electrónica. No pagan impuestos aparte. Además de que no pagan impuestos, la cantidad de trabajo que desaparece. Entonces, yo diría, o sea, me dicen, ¿quieres volver al pasado? Sí, a veces quiero volver al pasado. Creo que no sería política industrial, sino política artesanal. O sea, hay que volver a lo artesanal, a la producción a mano, a escala pequeña, porque ya ven que a escala es sinónimo de gran escala. Bueno, hay gran escala y hay pequeña escala, que dé trabajo a la gente y que permita organizar esos intercambios. Que permita primero satisfacer las necesidades de reproducción, porque no solo de comida vivimos, tenemos muchas otras necesidades. Entonces podemos ir a comprar las lechugas y los brócolis y los jitomates, pero al rato vamos a necesitar pasta de dientes, jabón, detergente, papel de baño, etcétera, y vamos a terminar cayendo nuevamente o en el mercado convencional, y nuestro dinero se va a seguir yendo para las compañías transnacionales. ¿Ya se fijaron cuántas son las que producen papel de baño? 3. Sí. Porque tienen marcas diferentes, pero son Kimberly-Clark, no me acuerdo cuál, hicimos un ejercicio de ir al supermercado y checar, ¿no? Porque una de las ofertas del neoliberalismo fue que íbamos a tener libertad de elección. No hay ninguna libertad de elección. En lo que querramos, son 3 las alternativas con distinto cartelito. Y esto sin hablar de lo que implica esa producción industrial en términos de costo ecológico, de destrucción del medio ambiente y demás. Entonces, a lo que hay que volver es, a mi juicio, creo que ustedes están de acuerdo, a la producción artesanal, que es una producción creativa, que hace mejores productos, que los puede hacer más sanos, de mejor calidad y con menor costo ecológico. Pero todo eso hay que organizarlo desde abajo, porque no podemos esperar que la 4T lo resuelva. ¿Qué pasó en el tercer mes de haber soltado las transferencias condicionadas? Ya ven que se supone que no hemos crecido el 0.1, ¿no? ¿Saben quién fue el único que creció para marzo del año pasado? Y luego para julio, Walmart. Porque la gente tiene dinero en efectivo y a dónde lo va a gastar. Entonces, si no tenemos esa conciencia de que nosotros tenemos que organizarnos para hacer una economía circular, pero no, porque ahorita ya inventaron la economía circular, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Lo de la economía circular es una jalada de reciclaje para la industria que no tiene nada que ver. Cuando yo hablo de economía circular, o más precisamente economías locales, es poder organizarnos para satisfacer todas nuestras necesidades entre nosotros. Y que entonces el dinero que yo tengas venga de una transferencia condicionada, sea una moneda alternativa como el e-común o como el verdillete o como todas las que hay, o simplemente porque practicamos el trueque, circula entre nosotros. Entonces, cuando circula entre nosotros, nadie pierde, porque ahí sigue. La energía sigue fluyendo y es la misma cantidad, pero en el momento que vamos a Walmart, se va para otro lado.
Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, nada más quiero decirles que a todos los temas que dijo, ahorita el último trabajo que estoy haciendo, la última investigación, y por eso estoy trabajando con campesinos, es sobre la lógica de la milpa. Y cómo la lógica de la milpa es una lógica de la diversidad y la complementariedad, pero ya nos ponemos de acuerdo para que venga otro día, porque no se puede todo en un solo día. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Véngase rápidamente los que quieren. Y yo aprovecho para preguntarle a Laura si ya conoce la nueva moneda que sacó la delegación Álvaro Obregón, si es realmente una moneda alternativa o no, aquí que también está Claudia y Luis. ¿Quieres que, sí, que te las den? Y No, con la vuelta para que... Por acá, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Profesora, realmente un gusto escucharla. Si me permite unas precisiones. Yo creo que comparar el tren transísmico el proyecto del tren de hace del 94 o antes, no es lo mismo que el tren transísmico de ahora. Por algo que tal vez ni siquiera López Obrador entienda, pero es que el mundo cambió radicalmente. Y yo no voy a cansar de decírmelo y los voy a molestar, pero desde las reformas de Deng Xiaoping en China, del 78 al 88, China está marcando una pauta mundial que molesta a los grandes grupos financieros porque no la controlan, pero está estableciendo pautas de producción, no solamente industrial, sino también agrícola. Y al estudiar el modelo chino y cómo han venido ellos resolviendo sus múltiples problemas para alimentar a 1.400 millones, uno se encuentra con que tuvieron que seguir la pauta de la industrialización, pero no solamente con las libertades o el libertinaje de mercados, sino con un fuerte control del Estado, con la construcción de infraestructura de alto nivel, con los grandes programas hidráulicos, como esta transferencia del norte al sur, del sur-norte, de llevar el agua del sur de China al norte, los ferrocarriles que son una maravilla de carga y pasaje, y entonces resulta que China, después de aplicar consistentemente este programa, pues está resolviendo el problema de la alimentación, de la industria, y que ahora ellos están ofreciendo al resto de naciones que sigan el modelo que ellos han sido tan exitosos. Entonces, desde la perspectiva que usted nos presentó, honestamente yo no veo futuro en que a través de una economía de características artesanales podamos alimentar a ahora que somos 128 millones, pero en 50 años vamos a ser probablemente casi 200 millones. Entonces, no va a ser posible alimentarlos así. Ahí tendríamos que emplear el retorno a los grandes programas hidráulicos. Tenemos una parte en el norte del país y en el noroeste que es muy fértil. Conozco yo los valles del Mayo y del Yaqui en Sonora, que son fértiles pero no tienen agua. Entonces esos programas hidráulicos de los usted seguramente los escuchó, el Plino y el Pligón, ahí para poder dotar de agua a la parte noreste del país, era con la idea de aprovechar esas tierras, aprovechando que son planicies, que son fértiles, pero sin agua. Entonces, programas hidráulicos, al menos en el gobierno de López Obrador, no existen. No ha habido ningún pronunciamiento para ningún plan hidráulico. Y el abandono de la gestión del agua pues viene desde que López Portillo entregó su sexenio con el proyecto Cutzamala. A partir del 82, ni un solo proyecto importante, significativo en el país de gestión de agua. Entonces el problema que tenemos es que, ¿cómo le podemos decir al campesino que sea productivo, por ejemplo en el noroeste, si no tienen agua? Y se están peleando por ella porque se la están quitando para llevárselas a las ciudades. El caso de Hermosillo es dramático, ¿no? Las mineras, por supuesto. Entonces yo diría, doctor, primero, infraestructura. Ese es el tema. Exigir al gobierno de AMLO que el cambio se va a gestar única y exclusivamente con la inversión del Estado en áreas estratégicas de infraestructura, agua y energía. Naturalmente no pueden ser privatizadas porque son un bien público y porque son estratégicas. Por ahí podríamos empezar. Y
En el caso concreto del sureste del país, que tiene exceso de agua, ahí el asunto es desalojarles el agua. La gente de Tabasco inunda cada rato y como me dicen los tabasqueños, el problema no es que uno se inunde. Cuando se va el agua, se queda el lodo, no se puede transportar nada, no puedes hacer nada, porque ahí tendríamos que buscar un sistema de desalojo de agua para llevarlo a las regiones donde se requiera. Incluso una vez el gobernador de Durango, un priista, que no hasta lo llegó a reconocer. Es muy caro los programas hidráulicos de transferencia de agua, pero es más caro no hacerlos. Entonces yo por ahí me orientaría. Y en el asunto concreto del asunto industrial, bueno, miren, resulta paradójico decir que los robots efectivamente desplazan mano de obra. Ninguna economía debería aceptarlos si se preocupa porque tener una mano de obra que pues va a estar demandando. Sin embargo, la robótica, la automatización es parte de la propia tecnología que nos ofrece algo que hay que aprovechar, que es el aumento de productividad. Entonces, ahí viene el dilema: ¿cómo resolver el que se desplaza mano de obra en una rama industrial porque está robotizada? Entonces, aprovechar que ese aumento de productividad en esa área robotizada nos va a desplazar mano de obra, pero nos está aumentando la producción de ese bien que puede vertirse en inversión en otros sectores que no pueden ser robotizados. Y le voy a dar un ejemplo: se puede robotizar el sector automotriz, y lo hacen, pero no se puede robotizar el sector aeronáutico. Los aviones es muy complejo, los ensambles se requieren muchos robots y no se pueden hacer. Entonces los aviones requieren mucha mano de obra. Esa gente que se desplaza del sector automotriz podríamos emplearla en un sector aeronáutico avanzado. Eso es lo que está haciendo China y otras naciones, la India y otros. Pero yo creo que sí podemos encontrar soluciones sin tener que omitir algo que ya es algo que se está poniendo en el mundo. No podemos negar a que México entre en la robótica porque es una constante en todo el planeta y nos aislaríamos de una estructura ya establecida mundialmente y no podríamos superar las productividades de otra manera. Perdón la extensión. Claro. Perdón, a ver. ¿Tres? Sí, las que tú quieras más. Sí, después hacemos otras tres, no hay problema, para que me acuerde. Sí, buenas noches, compañeros. Sí, muchas gracias. Mire, hablaban precisamente de Walmart, que es una tienda transnacional que realmente realiza ventas millonarias a costa de toda la gente que queremos tener un estatus. Sí, porque cuando hay ofertas o cuando hay fin de qué, las ventas de buen fin, queremos gastarnos el poco dinero que tenemos en efectivo o en drogarnos con las tarjetas de crédito. Yo me he hecho una pregunta y espero que me la puede contestar, creo que sí. ¿Por qué nuestro gobierno no pudiera hacer un tipo de tiendas, de unas tiendas gigantescas igual? Hay recursos, hay dinero, ¿sí? Si lo quisieran hacer para poder comprar en esas tiendas, yo sé que eso a lo mejor no nos daría un estatus así de fifís, ¿no? Diríamos, es como ir a esa tiendota, pero es mexicana, ¿no? O sea, no, mejor vamos a Walmart, no sé. Entonces, mi pregunta nada más era esa, ¿no? O sea, para que me saque esa duda, si se podría hacer algo así o el gobierno no lo podría hacer, el por qué no lo podría hacer. Y algo, otra así bien cortita también, lo que nos mencionaba precisamente de la ecología circulante, o ¿cómo dijeron? Economía circulante. En el Senado de la República se está discutiendo y mucha gente está en contra de uno de los senadores de Morena, del coordinador, ¿no? De Monreal. ¿Por qué? Porque estaban hablando precisamente de economía circulante. Sí, que por ejemplo el plástico, que se ocupe todo el plástico y que se queme para generar energía, pero el plástico contamina, entonces es contradictorio.
Pero yo sé que ahí hay muchos intereses, precisamente por eso sacan al tema eso, y lo quieren hacer a parlamento abierto, precisamente para que todos expongan el porqué de los contras, si está bien o está mal lo que están mencionando ahí. Y igual con lo del Oxy, ¿no? Que también este señor también salió a reducir eso, y todo el mundo, por lo menos los que queremos que el país cambie, estamos pensando apoyar a Obrador, decimos, ay, ¿qué enemigo? ¿Por qué? O sea, no sabemos qué está pasando, porque él pone en la mesa los intereses de los grandes empresarios, de gente que nos ha hecho mucho daño, hasta ecológicamente. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, te contesto tres y luego contesto otras tres. ¿No te molesta? No. Gracias. No es que me niegues. No hay después. problema. Entonces, a ver, la primera era... No veo porque si no ya me olvido. La de Álvaro Obregón. No la conozco concretamente la experiencia, lo estábamos comentando hace un ratito en el café, pero aparentemente es lo mismo que pasó con el Tumín. O sea, dar una moneda alternativa para que se gaste en el mercado convencional no sirve de nada, claro, porque no se están generando las estructuras productivas, ni le está llegando directamente a los productores, ni está generando reciprocidad, sino que es nada más otra moneda más. No está mal. O sea, hace como 2 años intenté hacer una campaña, falló, porque en mi trabajo me dieron una tarjeta que en los únicos lugares donde las aceptan es en Walmart y en Home Depot. Entonces me obligan a ir a esos lugares a gastarme, y entonces ¿por qué yo le tengo que dar mi dinero a esos señores? ¿No? Entonces esto es una forma de trasladarlo a otro lado. En cuanto al argumento de que necesitamos producir más que para podernos alimentar, es el mismo. Vivo peleando ese argumento con mi primo experto en soya y asesor de los del Mato Grosso, al que le digo que le van a hacer el Nuremberg ecológico algún día. Y la respuesta es muy sencilla. El 70% de la alimentación lo producen los pequeños campesinos con el 30% de la tierra. O sea, la producción a gran escala no es la que está alimentando a la gente. Pero es más complejo el planteamiento. Lo que tú estás planteando, ¿dónde estás? Ahí estás. Es que con lentes veo de cerca, pero no de lejos. Veo nebuloso para allá. Es la lógica de la reproducción ampliada del capital, es la lógica industrialista, es la lógica del capitalismo, que es una lógica de producir a gran escala, mercancías a gran escala, y es una lógica. Lo que yo estoy planteando es cambiar de lógica y pasar a una lógica reproductiva, de reproducción social, que se produce lo que se necesita para satisfacer las necesidades y no mercancías a gran escala. Y son dos lógicas contrapuestas que cuando venga en enero o en febrero y hablemos de la lógica de la milpa, le podemos profundizar, pero que entre otras cosas resulta indispensable si queremos salvar el planeta. Porque la lógica industrial que la planteó el capitalismo, pero también la planteó el socialismo, y la está planteando el capital socialismo chino, es una lógica absolutamente destructiva de la tierra, que me niego a utilizar el concepto de medio ambiente, que es nuestro hábitat y que se nos está yendo de las manos totalmente. Entonces, si no pensamos en cambiar la forma de producción para salvar la tierra, va a estar la cosa cañón. No para todos los que estamos aquí, que somos todos viejos, menos Claudia, pero para mis nietas, para nuestros hijos, para los que querramos. En los 50 la gente se va a estar matando por el agua, y los proyectos hidráulicos son altamente contaminantes porque ahí se le mete todo el fertilizante, y bueno, podríamos hablar horas de eso. ¿Puede el gobierno hacer grandes tiendas? Claro, por supuesto, no las hizo cuando estaban las tiendas del ISSSTE, las tiendas de la UNAM, o sea, el gobierno le trató de entrar a los supermercados.
Y yo creo que es la tendencia de López Obrador, cuando él dice recuperar el protagonismo del Estado y volver a ser empresas estatales, lo va a hacer, pero eso no sé si va a resolver totalmente el problema. De cualquier forma le quita la iniciativa a la gente, vamos a volver a ser dependientes, como lo que les decía de los campesinos, nos hicieron tan dependientes del Ban Rural, del FIRA y de las estructuras y de CONASUPO y de las estructuras de soporte, que en el momento en que se los quitaron se fue al diablo la producción campesina. Entonces, si dependemos totalmente de los supermercados del gobierno, el día que nos los quiten porque viene otro loco y los privatiza, de vuelta nos va a pasar lo mismo. Entonces, la propuesta que estamos planteando no es en contra de la 4T, sino a favor de la autogestión, de la autonomía y de la organización, para apoyar si quieren, para reforzarlo. Donde nosotros podemos presionar para que se den las cosas. Con respecto al outsourcing, Monreal y demás, lo iba a decir desde el principio, uno entiende que hay un juego de fuerzas muy grande y los empresarios tienen todos los recursos, pero todos. Entonces, nosotros como sociedad civil, comunitaria, local o lo que quieran, nunca podríamos hacer lo que hacen, por ejemplo, los de No Más Derroche, que metieron 70 amparos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un amparo? No. ¿20,000 pesos o más? No, a mí me dijeron que cerca de 60. Porque, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder, si apenas si sobrevivimos con lo que tenemos, meter 60 amparos? Nos contaba Ana Lilia Rivera, que es la que está impulsando la ley de ciencia y tecnología, que nos gusta mucho a los que estamos en el medio académico, y que ella es la impulsora de la ley del maíz, ella fue la que sacó la ley del maíz, que el día que se planteó lo de la nueva ley, donde la nueva ley habla de fomentar el deseo de la investigación y no el dinero, como planteaba la otra, y meter conocimientos de civismo, de filosofía y todo lo que quitaron los neoliberales, que lo único que les importaba eran los números, ese mismo día el foro consultivo, que es donde están los empresarios, armó en la Cámara de Diputados un foro para defender su idea. Y en cambio, los otros no somos capaces de organizarnos para ir a plantear. En Tlaxcala, una diputada que también toca allá, se llama Laura Flores, fue la que presentó la ley para que no se utilizaran más bolsas de plástico. Pasó, pero llegaron los empresarios de las que fabrican las bolsas de plástico con el gobernador, y el gobernador la vetó. ¿Por qué? Porque están organizados. Y nosotros no estamos organizados. Lo que yo vengo a plantear como qué hacer, que es el título de esto, tenemos que organizarnos. No podemos esperar que las soluciones nos vengan de arriba y que el gobierno lo resuelva todo, porque va a tener tantas presiones del otro lado. Y además, yo creo que ha aprendido. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Qué le pasó a Evo? ¿Qué le pasó a Lula? Está temeroso de no romper, no chocar frontalmente, porque sabe que son más fuertes. A Lula no le dieron un golpe de Estado, le dieron un golpe jurídico y la metieron a la cárcel. A Cristina se salvó porque antes de que la metieran a la cárcel ya es vicepresidenta de nueva. A Evo, ¿qué le hicieron? Entonces, el juego de fuerzas es muy fuerte y no basta con ir con ¿cuánto fue? El 60 y pico % de los votos y ahora el 80% de aprobación. Tiene que haber una organización social que refuerce, y esa organización social la tenemos que construir nosotros. No nos la va a construir el Estado, porque si no vamos a volver a caer en el modelo redistributivo que existía antes del neoliberal, que sí resolvía bastantes cosas, pero que le quitó, o sea, no había libertad, no había iniciativa de la gente, no había capacidad de autogestión. Ahora sí, ¿dónde estás? Ay, pero ¿cómo organizas a gente de la ciudad? Yo nada más un comentario.
Mi comentario, compañeros, es al respecto de la economía circular. Yo creo que, como dice la maestra, tenemos que hacer conciencia y tenemos que, pues, regresar a lo mejor a los tiempos pasados por salud y por cuidar nuestro planeta. Nosotros yo soy de la Resistencia Creativa del Hemiciclo Juárez, y nosotros ahí desde el 2000, desde el Desafuero, ahí estamos, nos reunimos los domingos y tenemos nuestras actividades, y nuestro trabajo es hacer conciencia a la gente de que no consumamos en ningún centro comercial, porque las tienditas que antes existían y que le daban trabajo a 2 o 3 personas, desaparecieron o están desapareciendo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es consumir lo más que se pueda en los mercados, en lo más natural, en los tianguis, consumir lo más natural que se pueda, ¿sí? Las tortillas que se venden en los centros comerciales sabemos que es de maíz transgénico y que realmente eso es un daño muy fuerte para la salud de cada uno. En las tortillerías también ya es de harina y transgénico. Pues sí, pero también tenemos que buscar dónde, porque también hay varias tortillerías que también ya consumen ese tipo de harina más seca o qué sé yo. Entonces, en las tienditas también está inundado de productos de Dura chatarra. los mercados, por ejemplo, yo voy al mercado, hay una señora que hace tortillas y yo consumo las tortillas. Ando buscando lo más natural. Yo una papita sabritas jamás la pruebo. Toda esa comida chatarra yo jamás la consumo. Y es por salud. Igual, conciencia para todos de que si vamos al mercado, evitar las bolsitas y bolsitas y bolsitas, porque es una contaminación para nuestro planeta. Entonces, regresar a los tiempos de antes, llevar nuestra bolsita. Antes, yo me acuerdo que íbamos y con nuestra bolsa. Entonces, sí, una bolsa especial, así que teníamos o canasta, pero yo creo que debemos de ser conscientes, concientizar yo a la gente les ando hablando, ¿sabes qué? Yo voy al mercado, ¿sabes qué? No me des bolsa. Y les digo a las personas, y yo veo que a muchas personas así lo están manejando. Hagámoslo por nuestras generaciones que vienen, y hagámoslo para también ayudar a nuestro planeta, y hagámoslo por salud. Yo, por ejemplo, el papel sanitario, desde hace 10 años, no compro en Walmart, no compro nada, ni en ningún centro comercial. Ando buscando los rollos esos grandes que venden en las distribuidoras, donde venden papel o otras cosas que distribuyen ahí. Para mí no es necesario ir a consumir ahí a Walmart. Entonces yo les invito a que hagamos conciencia, y que si ustedes pueden transmitir esto por educación y por cultura, vamos a regresar. Porque, como les dije, es por salud y también por mejorar nuestro planeta. Gracias. Pues aquí creo que todos hacemos eso desde hace muchos años. Todos somos de la resistencia y hemos trabajado eso aquí. Gracias. Yo quiero hacer 2 preguntas. Quisiera poder ser claro de un asunto que es muy complejo. Hace tiempo, en una plática que nos hizo el favor la doctora Colín de impartirnos, de exponernos a nosotros, hace años, ella decía una cosa que se me quedó clavada como espinita. Dice: sobredimensionamos lo económico en la vida. En el capitalismo se sobredimensiona el papel de lo económico. Y yo pongo esta frase, esta idea en el contexto de mi pregunta, porque entonces la pregunta es: no estamos en un momento en el que se tiene que replantear los fines de la economía. Y en ese sentido, mi pregunta va: ¿cuáles son los aspectos, doctora, que usted puede compartirnos en la evolución del cambio de estos fines? Es evidente que hoy no vemos a la economía como la veíamos hace 40 años,
en donde el fin era producir, elevar la competitividad, la productividad y los salarios al suelo y las inversiones. Digo, hoy oía la mañanera y veía, todavía permanece esta idea de, es que necesitamos que venga la inversión extranjera directa, ¿no? Es decir, todavía hay una sobrevaloración de lo económico, pero el mundo que tenemos al frente pues nos plantea, bueno, entonces, ¿cuál es el papel que tiene lo económico y cuál es la solución que encuentra la sociedad en las relaciones con lo económico, ¿no? Y esto lo planteo por una razón que, bueno, en la plática pues uno se va ganando ideas. Tenemos que entender que una parte de las capacidades productivas ya rebasan la solución de nuestras necesidades. Tenemos a los robots, tenemos la construcción de una computadora que es cuántica. Es decir, unas capacidades están yendo más allá de lo que pudiéramos haber necesitado. Y por otro lado, tenemos una sociedad que se está despedazando en una multitud de aberraciones. Por eso yo planteo la pregunta, bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros siguientes fines? ¿No? Esa es una. Y la otra, rápidamente, usted nos habla de hay que regresar a lo artesanal. Y este comentario, pues yo lo ubico en el mismo contexto. Bueno, pero ¿qué es lo artesanal? Lo artesanal es hacer de como le hizo Gandhi, vamos a regresar a la rueca, y entonces pues todo el mundo va a coser sus pantalones, todo el mundo... Eso en el ámbito tecnológico, por decirlo así, pero lo artesanal también está en función de las relaciones sociales sobre las que se sustenta. Creo que la pregunta, es decir, no la mía, sino el cuestionamiento que se hace es trascendental para nuestro futuro, pero me parece a mí, yo lo digo con toda humildad porque es mi propia cuestión, necesitamos comprenderlo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo voy a hacer un comentario. Pero A ver si sean se me breves sale como algo de de esto. tiempo. Sí. Hace 1 o 2 años iba yo en mi carro y escuché una entrevista que el del radio le hizo a una funcionaria de Walmart. Ir a los mercados no basta. O sea, lo que vengo a proponerles es que no basta con ir a los mercados, porque los mercados, la mayoría de las que venden son intermediarios. Y si uno va al mercado, bueno, busquen a la señora que tiene ahí 5 naranjas y 10 papas, porque es a lo mejor si es productora. No, lo que yo estoy proponiendo es hacer organizaciones de consumidores vinculadas con los productores. Y sí se puede hacer en la ciudad. Cuando empezamos con esta locura, ¿cuánto? Era itinerante, el tianguista, ¿no? Ahorita hay 14 mercados en la ciudad, alternativos. No todos muchos son de venta, no tienen toda la lógica de reciprocidad, pero ya hay 14. Y en Tlaxcala, que somos el estado más chiquito después de Colima, tenemos 3. Y en Puebla hay 7, tengo registrados. Y todos fueron sin subsidio gubernamental, sin apoyo de ningún tipo, y la gente se organizó. Y les digo, ahorita estuve en Buenos Aires y en Buenos Aires se están haciendo. Y se pueden hacer, yo siento que hay 2 modalidades. La del norte del país, que es la que ustedes están adoptando ahorita, que son las canastas, donde en algún lugar se concentran los productos, la gente pide canasta y se le lleva la canasta o la recoge o como sea. O la modalidad del tianguis, que la modalidad del tianguis tiene la ventaja de la vida social, por ejemplo en los de Tlaxcala casi son de comida, la gente ya se acostumbró a ir a desayunar ahí porque hay setas, porque hay huitlacoches y porque hay comida tradicional y a todo el mundo le encanta. Es más, mis alumnos me citan, podemos vernos para asesoría de tesis, si nos vemos en el tianguis, lo cual es muy lindo, recuperar la función social, ¿no? Entonces, cualquiera de las 2 modalidades se pueden hacer en la ciudad. En un condominio, todos los condominios tienen un área común donde se puede organizar y localmente también, ustedes son un grupo, pueden hacer un grupo de consumidores aquí
y organizarse para consumir directamente de los productores. No es, ya a esta altura no basta con ir al mercado. Entonces, esa es mi provocación con ustedes para que pasen de la charla, de la discusión, que es muy importante y muy interesante, a hacer acciones concretas. Qué bueno que, bueno, lo de las casas. Sí, esa ha sido la lógica. O sea, el plan para el Valle de México y Puebla era cementarlo todo. Pero en Puebla hay 600.000 casas vacías. Yo no sé cuántas hay aquí, pero debe haber millones también, porque era construir a lo tarugo para hacer la reproducción ampliada del capital, porque les estaban dando crédito y a ver cómo hacen para bajarla, ¿no? O sea, es terrible. O sea, hay unidades de 10.000 viviendas, son ciudades enteras y muchas de ellas deshabitadas. ¿Por qué? Porque no tienen los servicios, porque no tienen lo necesario para la reproducción de la vida. Entonces, ese es el modelo que hay que quitar. Paso a lo de los fines. Sí, los fines van cambiando. Qué bueno que lo mencionaste. ¿Dónde estás? Fabián. Efectivamente hubo fines productivistas que transitaron. Ahorita, como no necesitan tanto la producción, lo que necesitan de nosotros es que seamos consumistas. Y entonces todo va a que consumamos, y si no tenemos dinero, que nos endeudemos y que le debamos a la tarjeta y al banco, y si no, a repartirnos dinero como las transferencias condicionadas para que sigamos consumiendo, para que esos robots sigan produciendo todo eso. Ahora, ¿qué producen esos robots? La otra es la lógica reproductiva. Corallo le dice la lógica de la reproducción social ampliada, que es la de satisfacer necesidades. Y las necesidades no son solamente objetos, no son las tablets, no son los celulares, es la vida social, es el afecto, es la creatividad, es el arte. Hay muchas otras cosas que son necesarias, que necesitamos como seres humanos. Los seres humanos no vivimos solo de objetos, los objetos son una parte. Entonces, eso es la propuesta a largo plazo, cambiar los fines, pensar que lo que necesitamos es satisfacer nuestras necesidades, ver cuáles son nuestras necesidades y que esas no nos las dan los robots de ninguna manera. Ahora, cuando yo hablo de lo artesanal, no estoy hablando de que sea destecnologizada. Es más, ahorita con las tecnologías que hay, podemos producir lo que sea a nivel doméstico, bajando la tecnología inclusive en internet. A lo que me refiero es una idea que tuvo Illich hace ya muchos años, que es la noción de umbral. Es decir, él planteaba que las máquinas están hechas para ayudar al hombre a producir, pero que terminaron imponiéndole su lógica. Entonces, volver a esa lógica de cuando la máquina nos domina. Los celulares y las tablets nos están dominando. Ese podría ser tema de otra plática. Cómo nos están alterando el psiquismo, la velocidad, la noción de tiempo. Entonces, cómo utilizar herramientas que nos ayuden a ser creativos y no que terminen imponiéndonos nuestra lógica. Y esto se aplica a todo. La noción de umbral se aplica a lo que yo hago como maestra. Yo no puedo dirigir más de 5 o 6 tesis si quiero escuchar a todos mis alumnos, corregirles bien, interactuar con ellos, hacerme amiga, hacerlos que piensen, hacerlos llorar, como dicen que los hago llorar. Si alguien da 7 materias a la semana, ni siquiera puede preparar bien la materia. Un médico que atiende a 20 pacientes al día, lo que puede hacer es recetar una aspirina, como en el Seguro Social, no lo puede atender. El límite, el umbral, como diría Illich, es cuando se rompe esta relación humana y nos volvemos nosotros como máquinas. Entonces, cuando yo hablo de lo artesanal es volver a esta producción humanizada, donde produzcamos realmente obras y no algo en serie.
Y eso nos va a hacer sentirnos más felices con nosotros y con los demás que estar en una cadena de producción o controlando un robot, ¿no? Como ahorita los chavos que salen de informática, que su trabajo es controlar que el robot no se caiga. Sí, Walmart. Sí, Walmart tiene eso, porque se apropió del discurso de la compra local. Pero hay que hablar con los productores. ¿Qué le ofrece Walmart? O sea, por empezar, quiere montos. Si quiere papa, quiere 30 toneladas de papa. En segundo lugar, la quiere totalmente estandarizada. En tercer lugar, les pagan a los 90 días si se vendió. Y le descuentan las mermas. Entonces, ningún pequeño productor le puede vender a Walmart. Y los que le venden a la segunda ya no quieren saber nada, porque las condiciones son absolutamente leoninas. Y entonces lo hacen para promocionarse, igual que de repente la Coca-Cola dice que es producto sustentable y se certifican y demás, pero la realidad es que las condiciones en las que compran son terribles, y eso te lo puede contar cualquier productor. Sí, acaparan el agua también. ¿Qué? Acaparan el agua también, los refrescos. Cerveza. No, sí, la coca tiene todos los efectos del mundo, pero luego lo ves y tienen los sellos de certificación de sustentable y responsable. Pero esos mismos los hacen los mismos empresarios que tienen tanto dinero, los que certifican, son empresas que ellos mismos forman para certificar todo lo que sí, yo le pregunté a uno de la certificadora nacional, porque antes las certificadoras venían de afuera, si me podía explicar por qué la Coca-Cola en un mes sacaba la certificación y los productores de café orgánico tardaban 6 meses. Y me dijo, luego te contesto. No me lo contestó en público, después me dijo, ahí hay dinero de por medio, también es un negocio. Es un negocio la certificación, porque hasta ahora los médicos, es un pretexto, porque antes los médicos no se certificaban. Y ahora, pues les cuesta mucho dinero, de 8,000, 10,000 según la especialidad, tienen que pagar la certificación para hacer un examen, y dar la certificación. Ha sido un negocio. Las universidades igual, universidades que son un desastre y están certificadas porque pagaron para certificar. Pues si te dan los honoris causa por lana. Bueno, yo quería contar una anécdota. Ahí en Oaxaca, que las indígenas, en Oaxaca iban a poner un McDonald's en el centro de la ciudad, un McDonald's. Y entonces el compañero Francisco Toledo, que ya murió desgraciadamente, unió a toda la gente, todos los que venden, y se los llevó al Zócalo y comieron gratis, y fue con Walmart. Por ahí no hay, no hay, pues está bien la idea, ¿no? Pero ahí pues, las campesinas, ellos dijeron, aquí no entra Walmart y no entró. Organizados, totalmente. Claudia. A ver, pueden participar como consumidores con los productores cambiando sus pesos por un vale que se llama cacao. Pero nosotros entre los productores pues hacemos intercambio y utilizamos una moneda alternativa. Esa es, como decía Laura ahorita, la modalidad de la feria o del tianguis. Y recientemente, hace 3 meses, iniciamos otra propuesta que es a través de como un grupo de consumo solidario, y esa es con la propuesta del Ecomún. Y ahí es justo, les mandamos una especie de tabla de productos que tenemos. Ustedes seleccionan los productos que quieren y van y los recogen, también es una vez al mes, a un lugar. Entonces ya se traen su canasta con todos los productos que ustedes escogieron. Esa es la segunda modalidad. Y una tercera que hemos explorado desde la red Tlaloc, y que la verdad es muy complicada, pero me parece que también es muy interesante, es que diferentes personas tengan en su casa, en su local, productos de otros compañeros, de tal manera que cada uno de nosotros se puede volver una especie de promotor de los productos de los demás. Y esto se puede ir haciendo en red, ¿no? En una red que va creciendo. Ahora, esta es la parte positiva. La realidad, y eso lo hemos platicado mucho con Laura, no sé si ella quiera agregar algo a eso, es que es sumamente complicado porque cambia no solo nuestros hábitos de consumo, no solo es dejar de tomar el Boeing
por tomar kombucha, no sé, un té o un té verde o otra cosa, ¿no? O sea, no solo es el hábito de consumo del gusto, sino es el hábito de dejar de ir al Walmart que me queda a 2 cuadras o al Oxxo que me queda a 1 cuadra y tener que ir hasta el lugar donde está el mercado, hasta el lugar donde voy a hacer la comanda, tener el tiempo de seleccionar los productos, o sea, implica meter en nuestra vida el tiempo, el esfuerzo y la dedicación para participar en una de estas iniciativas. Y todavía más, lo que se necesita más es gente que promueva estas iniciativas. ¿A qué me refiero con eso? A buscar nuevos productores. Los productores que hay en la ciudad son mínimos, hay muy poca producción, tanto de alimento como de otro tipo de bienes, es escasa. Entonces hace falta producir más, buscar más productores o incluso eso, volvernos productores, que era lo que nosotros hablábamos la vez pasada con el concepto de prosumidor. Dentro de la ciudad necesitamos también mayor soberanía productiva y no la tenemos. Hay muy pocos huertos urbanos, existen unos 5 o 6, pero hay pocos. Entonces tener mismo dentro de nuestras casas traspatio, hortalizas, hacer algo que pueda ser útil para los demás, ese todavía es un paso adicional. Pero una de las dificultades que más tenemos en esta ciudad es el vínculo con los campesinos. Eso es algo fundamental y que nos ha costado mucho trabajo generar, justo por el tema del transporte. Es muy difícil transportar. Necesitamos encontrar la escala adecuada. Cuando es una escala muy pequeña, no es funcional traer productos de fuera, y cuando es una escala muy grande no es adecuado para el pequeño productor. Entonces necesita esa escala adecuada que no siempre la logramos. Y por otro lado, este cuidado de que el vínculo con el campesino no sea un vínculo meramente comercial, sino que implique también herramientas no solo convivenciales en el sentido de Illich y en el sentido cultural, sino también de reciprocidad. Es decir, cómo podemos ser recíprocos con los campesinos sin que necesariamente medie el dinero, a veces sí o parcialmente, ¿no? Pero bueno, todo esto implica grandes retos de cómo nos organizamos. Esta provocación que nos hace Laura, en realidad implica mucho entusiasmo, esfuerzo, cambio de hábitos, creatividad. Y es un reto muy bonito porque efectivamente estamos alimentando a nuestros seres queridos. O sea, estamos haciendo un camino mejor para los que vienen atrás de nosotros, pero tenemos que entrarle con muchas ganas. Te faltó decir a dónde es la invitación, dónde va a ser la reunión o lo que sea. Pues es que va a ser hasta el próximo año ya, pero vamos a estar en Michuca hasta febrero. Yo creo que les vamos a decir seguramente antes. ¿Dónde está Michuca? Si quisieran, vamos a estar en el huerto Tlatelolco, un huerto que está muy bonito, que está por Reforma y Manuel González. Y la comanda de la cooperativa de consumo, los que están interesados les podemos mandar por correo. Muy bien. Una pregunta. Hay varios temas de lo que producen orgánicamente. ¿Cuál? ¿Por dónde queda? Yo nunca he visto uno. En Tlalpan hay 2. Uno que está donde estaba la fuente de agua y otro en el centro de Tlalpan. Uno es el sábado y otro es el domingo. En la del Valle hay uno ahí donde está el Cristo del Tránsito. En Nicolás San Juan, ¿verdad? Ya lo cambiaron, está en la escuela Franklin, pero sigue estando en la nueva. Ajá. El de los 100, ¿dónde está? En el mercado del 100, ese está en la Condesa. Yo no me acuerdo la dirección de todos. En Álvaro Obregón hay otro en la Portales. El de Nesa, de Las Ávilas. ¿Se puede buscar en internet? Sí, hay una red que se llama Red Mexicana de Tianguis Orgánicos. Sí, pero esa es la del Chapingo, que no está completa. Esa es de Chapingo, exacto, de Chapingo. Ajá. Y en Chapingo también hay 2, uno afuera y otro el que organiza el propio Chapingo. O sea, sí hay varios. Bueno, yo voy a hacer más bien un agradecimiento a Laura, porque estamos renovando una amistad que no es de 10 años, es de más de 20 años.
Tú recordarás el grupo Metepec, recordarás que ahí lidiábamos con Jacob Polensky, que entonces era una humilde promotora de la sociedad civil. Ahora pues ahora no sé dónde está, en el cielo, no sé dónde. Y realmente al escucharte, pues digo, qué importante es que haya antropólogas como Laura que están no solamente aprovechando un colegio de estudios como el Colegio de Tlaxcala, sino realmente identificándose con el campo. Ella vive en el campo. Ella no está hablando de memoria, ni a través de libros, ni de encuestas. Ella comparte su vida con campesinos. Y es fundamental, porque si hoy el tema fue campo y ciertamente alimento, es fundamental que tengamos personas como Laura. Pero mi pregunta es la siguiente. Las preguntas todas giran en torno al mercado, y sin duda el mercado como lo conocemos no nos sirve, tenemos que reinventarlo, pero también tenemos que reinventar el Estado. Pero para poder reinventar el Estado también tenemos que reinventar la sociedad. Y ahí está la pregunta que Fabián hacía: ¿cuáles son los fines? No podemos ser nada más economicistas, no nada más pretender una nueva clase política, sino tener que saber coexistir entre todos nosotros. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos para el año que entra. No solamente resolver problemas de mercado social, sino resolver el problema de la sociedad. La sociedad que convive, que comparte, que se enriquece en términos no meramente económicos ni políticos, sino culturales. Y superar los fetiches o los mitos que nos empapan desde que nacemos. Democracia, el mito de la democracia, el parlamento, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y hay hechos pelota entre ellos a nivel nacional o a nivel mundial. Naciones Unidas, la cumbre del milenio prometió resolver los problemas del mundo, y estamos peor que nunca 20 años después. Democracia, una de desarrollo, otra de, ¿verdad? Nos han metido la idea de crecer, desarrollarnos, progresar, gracias a Iván Illich, que nos evitó caer en esa trampa, ¿verdad? Y otra, desarme. No hay guerras en este mundo, no hay. Todo es resoluble de una manera parlamentaria. No, señores, hay que defender la vida. Y por eso en Cherán la gente se organizó, ¿verdad? Y no esperó ni pidió permiso. El problema es un problema de fondo. Esta sociedad tiene que repensarse, pero ya hay un problema para eso. Se acabó el tiempo. No hay tiempo para esperar 10, 20 años más. Y surge una niña de 16 años que empieza a decir: la casa se está quemando, es cuestión de actuar hoy. Ahora bien, el largo plazo también ya pasó, y ese largo plazo, ¿quién lo tiene? Las ganas, la experiencia. Ese largo plazo hay que saberlo digerir y aprender de tanto error, pero que está vivo y que está allá adentro quejándose. Es que no puede ser así, no puede ser así, basta ya. El largo plazo se vive desde hace 100 años, por no decir 300, y eso solamente lo tienen los sabios, los viejos. En las columnas, en las comunidades indígenas, el consejo de ancianos. Aquí hay mucha gente de canas, pero entonces, si el largo plazo ya se nos acabó, ¿cómo podemos generar un estado de excepción donde el viejo cuente? Tú lo señalabas, en las comunidades lo que queda son las mujeres y los jóvenes y los viejos. ¿Cómo podemos generar un conocimiento sabio transgeneracional donde los jóvenes ponen la energía, pero humildemente aceptan las lecciones, muchas veces producto del fracaso, que los viejos podemos aportar? Entonces hay un desafío en que el tiempo se nos acabó.
Y tomo algo por ahí, bueno, Fabián hablaba de los fines, el compañero que hablaba de China, sin duda, ya Estados Unidos es un caos, ya no tenemos nada que aprender de Estados Unidos, tenemos que voltear al oriente. Lo que está haciendo China es muy interesante. ¿Por qué? Porque se le generó un problemón naca diablo. Será alimentar a 1.500 millones de chinos no es cualquier cosa, ¿verdad? Y claro, con el antecedente del maoísmo que aquí Armando Bartra ha sabido digerir de alguna manera, pero que está subyacente dentro de una dictadura. Entonces, el estado de excepción del futuro está en Oriente. Va a dominar el mundo y lo saben ellos, y está su inteligencia trabajando. No podemos poner nuestra inteligencia transgeneracional en dejar de estar viendo hacia el norte, voltear y ver hacia el oriente. ¿Y hacia el sur? Bueno, el sur es parte de los viejos que ya sabemos que ni con lunas, ni con correas, la lógica de la misma. Sí, exacto. Todo lo que tú señalas yo lo reafirmo, es decir, tenemos que llegar al pequeño. Lo pequeño es hermoso, realmente lo pequeño, pero zafarnos de una hipnosis que existe hacia el éxito sajón. Tenemos que regresar a ver que nosotros somos mestizos cuya sangre indígena llegó de Oriente. Llegó de Oriente. Pues ahora hay que regresar y decir, ya somos nosotros de Oriente. Pero no permitir que nos chinicen, sino que con toda autonomía de nuestra región, ¿verdad? Establecer una alternativa que yo digo, en términos de Estado, es olvidarnos del Estado-Nación. Esa es la patria por la cual los niños héroes dicen que dieron su vida. ¿Cuál es la matria por la cual vamos a dar la vida? Y la matria no es en el Suchiate ni en el Río Bravo, no tiene fronteras, pero sí la tiene en términos del hábitat en el cual queremos construir nuestra vida, y ese es el ecosistema. Pero ese ya es otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues compañeros, es un lujo el día de hoy tener aquí tantas personalidades expertas, sobre todo en este tema que a todos nos inquieta y que todos queremos participar, y que desde nuestras trincheras hemos venido fomentando y hemos venido, digamos que, generando esa preocupación, y todos, yo estoy segura, como decía hace rato Esperanza, todos promovemos el consumo responsable, el consumo social, solidario, dentro de nuestras posibilidades, donde vivimos y donde consumimos, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Hace ratito la tocaya decía, en una unidad habitacional, si en un edificio te cuesta trabajo ponerte de acuerdo con tus vecinos, ahora imagínate, pero se puede generar, por lo menos como decías tú, por algunas colonias, por calles, o en este grupo que desde cuando hemos intentado banco de tiempos, banco de todo hemos intentado aquí, pero bueno, quizá a lo mejor no era el tiempo, ahorita ya es el tiempo, y contamos afortunadamente con la asesoría de Claudia y de Luis y de Laura para que nos vayan pues guiando y nos vayan animando también, y nosotros unirnos y promover todas las actividades que ellos hacen para esto de volvernos prosumidores o volvernos simplemente por el buen vivir, una mejor economía por el buen vivir. Y pues a Laurita ya la dejamos ir porque se va hasta Tlaxcala. El día de hoy vino y nos hizo un gran honor el estar aquí, y un esfuerzo, sabemos. Imagínense, viene yo creo que con el jet lag, como le dicen todavía, viajando desde bien lejos, y le vamos a dar nuestro reconocimiento porque nosotros sabemos que así lo tiene en su oficina y se acuerda de nosotros, porque ya el último ya fue de hace mucho tiempo y este lo tenemos aquí para que lo tenga ella y venga. Ya nos prometió enero o febrero para la milpa, pero también todo lo de contraculturas, todo lo de precisamente el manejo de la tecnología, de lo que es los celulares, que creo que eso a todos nos interesa, y sobre todo también a los niños y jóvenes, ¿no? Y pues le damos las gracias nuevamente. Muchas gracias, tocaya. Y les invito a que lean
ahí vienen varios de los artículos de Laura, pero también vienen videos de las anteriores pláticas que hizo con nosotros. No las puse todas, pero sí están ahí la mayoría en la página. Creo que vale la pena leerlos y lean sus libros, el de la cultura política del PRI, que hizo que como tesis doctoral es imperdible porque nos ayuda a analizar cómo ha venido siendo nuestro sistema, y el de economía social y solidaria social, sí, local y diversa, es cierto, economía solidaria local y diversa, es otro libro. Por ahí yo les mandé alguna vez unos libros de ella, el de contracultura. Los que no los tengan, pídanmelos y se los vuelvo a reenviar. Entonces, bueno, pues hasta luego, nos vemos el próximo miércoles, esperemos que sea aquí para hacer nuestra reunión, el festejo, pero tenemos la invitación de una obra de teatro de poesía muy breve que nos puede servir para reflexionar y terminar este año. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye, Denle like y seguir a la página, por favor, los que nos están viendo, y no mandaron ninguna pregunta, así que pues ya no las pasamos. Nos vemos y ojalá que nos puedan acompañar el próximo miércoles, que ya sería el cierre de las actividades de este. Hasta luego.